Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir su palabra. Y vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante. Así que rogamos toda la atención que usted pueda colocar al escuchar la palabra del Señor en este momento. Estamos en un momento muy importante, vamos a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y nos vamos a desprender de lo que trataban las cartas de las iglesias. Se ha estado compartiendo ese tema muy importante en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, las cartas a las iglesias, y nos vamos a detener en un punto muy importante en el capítulo 2, versículo 20. Vamos a estar tratando acerca del espíritu de Jezabel. Vamos a hablar acerca de esta potestad, de esta entidad, el espíritu de Jezabel. Vamos a Apocalipsis 2:20, dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a orar a Dios por esta palabra. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad de poder compartir este mensaje tan importante para tu pueblo, Dios amado. Permite que tu Espíritu Santo nos respalde en todo lo que podamos decir. Anula, Señor amado, mi entendimiento humano ilimitado para que solamente tu presencia, Dios, pueda fluir. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tratar este tema muy importante, el espíritu de Jezabel. Jezabel es una potestad. Jezabel, el espíritu de Jezabel, es una entidad, es un espíritu maligno, es una potestad jerárquica satánica que ataca directamente al pueblo de Dios, en especial al liderazgo. ¿Escuchó la definición de lo que es este espíritu de Jezabel? Cuando el Señor habla en Apocalipsis 2:20 acerca de Jezabel, no se refiere a la Jezabel literal que sale en el libro de Primera y Segunda de Reyes, esta reina malévola, esposa del rey Acab en Israel. No se refiere a ella, puesto que ella murió, sino que se refiere al espíritu personificado en el nombre de Jezabel. Jezabel es un espíritu que está atacando a la iglesia. La iglesia tiene que estar alerta. La iglesia tiene que estar con un discernimiento espiritual activo en la presencia del Señor, en la obra del Señor, para poder discernir, para poder darse cuenta de las influencias satánicas que tratan de desviar el propósito de Dios para la iglesia, para el pueblo del Señor. Jezabel es una potestad jerárquica y satánica que ataca directamente al pueblo de Dios, a los siervos de Dios y en especial al liderazgo de la iglesia. Así como en los tiempos bíblicos de los reyes, se levantaron personas para desviar al pueblo de Israel del camino y del propósito que Jehová Dios tenía con ellos. Hoy estas potestades se han personificado en estos nombres, y de la misma manera como en los tiempos bíblicos, hermanos amados, se levantaron potestades, hombres, personajes, para desviar al pueblo de Dios del propósito original que Dios tenía con Israel, que era santificar al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuese luz y salvación a todos. Ese era el propósito original que tenía Dios con Israel. Y se levantaron hombres. Uno de los ejemplos claros, podemos ver, hay muchos ejemplos claros de estas entidades. Por ejemplo, Atalía, que quería usurpar el trono. El espíritu de Atalía también está operando en este tiempo, queriendo usurpar nuestro lugar. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales, en lugares espirituales, en un sitial de reino donde el Señor nos ha colocado, bendito sea su nombre. Pero Atalía, este espíritu, quiere usurpar el trono donde el Señor nos ha colocado. Otro espíritu que podemos poner como ejemplo, aparte del espíritu de Jezabel, es el espíritu, por ejemplo, de Jeroboam. Jeroboam fue un rey que pecó delante de Dios y que dividió. En Jeroboam se dividió el reino de Salomón. Empezó Saúl, David, su hijo Salomón, pero en Jeroboam, después Roboam, y en Jeroboam se dividió. Un espíritu de división, el espíritu de Jeroboam. Y vamos a ver, Jezabel es una potestad tremenda, es una potestad que influye, que trata de meterse en el gobierno de la iglesia, en el gobierno del pueblo del Señor.
Ya definimos que Jezabel es una potestad jerárquica, satánica, que ataca al pueblo del Señor. Que así como en los tiempos bíblicos se levantaron personas para desviar al pueblo de Israel del propósito y del camino que Jehová Dios había trazado para ellos, hoy estas potestades, las potestades satánicas de jerarquía, de alta jerarquía espiritual, se han personificado en estos nombres, y uno de esos nombres es Jezabel. Es una entidad, es una potestad que ataca al pueblo del Señor. Y vamos a ver diferentes características. El tema del espíritu de Jezabel es un tema muy amplio. Dice Apocalipsis 2:20 que Jezabel, se dice, profetiza, ella enseña, ella seduce a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, es lo mismo, comer cosas sacrificadas a los ídolos es fornicar espiritualmente delante del Señor, en un sentido literal, físico, y también en un sentido espiritual. Jezabel enseña, Jezabel se mete en el liderazgo de la iglesia para que la iglesia se aparte, se desvíe de la senda trazada por Dios. Y vamos a ver características de este espíritu. Jezabel, por ejemplo, es una mujer que se caracteriza por ser patrocinadora de la idolatría. ¡Qué terrible! Patrocinadora de la idolatría. Podemos ver en Primera de Reyes, vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Primera de Reyes 18, 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel alimentaba a los profetas baálicos. Jezabel alimentaba a los profetas del diablo, a los profetas de la diosa Aserá. Y esto era en el pueblo de Israel. Acá vemos cuando Elías le da esta palabra profética a Acab. Y le dice, júntame a todos los profetas en el monte Carmelo. Los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá que comen de la mesa de Jezabel. Hermano, 450 profetas del diablo estaban en Israel. Oiga, ¿cómo se confirma la palabra del Señor que falsos profetas se van a levantar en este tiempo? Miren, el pueblo de Israel no había un profeta falso, no habían 3 profetas que estaban profetizando falsedades. Habían, hermano, 850 profetas metidos en el pueblo de Israel. ¿Cuántos profetas falsos se han metido actualmente en la iglesia para dictar, para profetizar lo que Dios nunca ha hablado de su corazón al pueblo? Bendito sea Dios. Es un espíritu de Jezabel. La falsa profecía tiene mucho que ver, hermanos amados, con el espíritu de Jezabel. Ella es patrocinadora de la idolatría. Dice la palabra en Apocalipsis que sacrifica a los ídolos, que enseña a sacrificar a los ídolos. Hace que el pueblo de Dios se desvíe de la mirada de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros, hermanos amados? Jesús es la cabeza, Jesús es la autoridad, Jesús es nuestra meta, Jesús es nuestro blanco perfecto. Y si no estamos mirando a Jesús, si la iglesia en este tiempo no está colocando su mirada en el Redentor, en el autor y consumador de la fe, no tiene puestos los ojos en Jesús, tenemos puestos los ojos en los ídolos. Este es un espíritu netamente jezabélico que influencia en la iglesia. La iglesia ha levantado a las mismas personas para idolatrarlos. La iglesia, por ejemplo, construye un templo lujoso, suntuoso, y en vez de adorar a Dios terminan adorando el templo. Esa es idolatría, hermano. La iglesia ha levantado al Dios Mamón, al Dios del dinero, predicando una falsa teología de la prosperidad, y le hemos rendido culto al dinero y a la prosperidad y al bienestar. Yo no estoy diciendo que Dios no prospera, que Dios no da en abundancia y que Dios no bendice, pero es verdad, hermano, que en este tiempo la iglesia está adorando al Dios Mamón. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a Dios ni a las riquezas, porque van a terminar adorando a un Dios y van a terminar dejando al otro Dios. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Hoy día hay una competencia entre Jehová Dios y Mamón. Se está adorando a Mamón. Y todo espíritu que nos desvíe de la adoración suprema a Jesús es un espíritu jezabélico. Porque ella es patrocinadora de la idolatría. Ella sacrifica a los ídolos. ¿Cuántas cosas hacemos para nuestros propios ídolos? ¿Cuántas cosas la iglesia hace en este tiempo que no han sido dirigidas por el Espíritu Santo de Dios? El Señor Jesús es quien dirige a la iglesia porque Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él es nuestra meta, Él es nuestro blanco perfecto. Y el espíritu de Jezabel se mete en el liderazgo para desviar al pueblo del Señor,
para caer en una fornicación espiritual y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una de las características de Jezabel, patrocinadora de la idolatría. Otra característica del espíritu de Jezabel, de esta mujer Jezabel, es vengativa. Ella quiso vengarse de Elías. Cuando supo que este profeta de Dios, este varón de Dios, a los profetas de Baal los despedazó, hermano, literalmente. Y el espíritu de Jezabel opera bajo la venganza. Podemos verlo en Primera de Reyes, capítulo 19, mire lo que dice la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, mire lo que dice esta impía, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías había asesinado a 850 profetas y Jezabel se quiere vengar del profeta. Le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Así opera el espíritu de Jezabel en estos tiempos. Es comandada y comisionada por el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Es un espíritu de venganza. El espíritu de venganza en la iglesia trae discordia, trae división. Jezabel es un espíritu antiprofético. ¿Te ven las iglesias que no creen en los profetas? ¿Te ven en aquella iglesia que se levanta un profeta con una palabra del Señor y lo hacen callar, lo tapan, lo echan para afuera, lo tratan por loco? Y este es un espíritu de Jezabel, hermano. Jezabel es un espíritu antiprofético, antiunción, antimover, antiespíritu santo. Todas las iglesias que no creen, hermano, yo lo voy a decir, permítame decirlo, me tomo la libertad de decirlo por la palabra. Jezabel quiso vengarse de Elías, quiso neutralizar la palabra profética, quiso detener el mover del Espíritu Santo. Ella se enojó porque mataron a los 850 profetas que comían de su mesa, que ella alimentaba, que ella sustentaba, bendito sea Dios. Este no es un espíritu de falsa profecía simplemente. Esta es una potestad jerárquica que comisiona a muchos espíritus de falsa profecía y de mentira en medio del pueblo del Señor. ¡Qué terrible! Y como decíamos, Jezabel es un espíritu antiprofetas, antimover, antiunción. El espíritu de Jezabel se resiste a que en la iglesia, a que en el pueblo del Señor haya unción, haya mover, se manifiesten los dones del Espíritu Santo, hayan profetas que denuncien el pecado, que saquen la falsa profecía. Así lo hace el espíritu de Jezabel. Y en todas las iglesias que no dejen que fluya y que se active el ministerio profético, esas iglesias están dominadas y controladas por el espíritu de Jezabel. Por la palabra se lo estoy diciendo. El espíritu de Jezabel desvía a la iglesia del propósito de Dios. Y se ha metido poco a poco, dice Apocalipsis 2:20, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. O sea, la iglesia ha aguantado esto. La iglesia se ha conformado con este pensamiento. Entonces, en la iglesia ya no se ve el mover del Espíritu Santo. Hay iglesias que no creen en los profetas, no hay profetas. Está caducado este ministerio, se ha terminado. Iglesias que carecen de poder, iglesias que no obran y no manifiestan los dones del Espíritu Santo porque están dominadas por un espíritu de Jezabel. Este es un espíritu que ejerce control. Jezabel es un espíritu antiprofético que opera en el liderazgo, incitándolo e influenciándolo para sus propios fines diabólicos. Ejerce control sobre el liderazgo. Mire lo que dice Primera de Reyes 21, 25 y 26. Ponga atención a la palabra del Señor. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Él fornicó, hermano, con Jezabel. Y Jezabel se metió con el rey de Israel. Y así, en este tiempo, el espíritu de Jezabel, hermano, se mete en el liderazgo de la iglesia, para hacerla fornicar, para hacerla caer.
para enseñarles y seducirles a que trancen la palabra y se metan con ella. Así opera el espíritu de Jezabel. Hay una historia en el capítulo 21 del libro de Primera de Reyes que habla de Acab y la viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Este es el rey Acab. Y mire lo que dice Jezabel. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Acab y Jezabel andaban detrás de la viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Este es un espíritu satánico que ofrece lo que originalmente no es de él. Podemos ver a Satanás ofreciéndole a Jesús algo que le pertenecía a él por causa del pecado del hombre, pero que originalmente no era de él. Y así Jezabel le ofrece la viña de Nabot, y vemos cómo levanta una calumnia contra este hombre e incita al sacerdocio, y toma el anillo del rey para firmar un decreto para matar a Nabot. Jezabel es un espíritu de calumnia. Jezabel es un espíritu de mentira. Jezabel es un espíritu de chisme. Jezabel es un espíritu de blasfemia contra el Espíritu Santo. La viña de Nabot es lo mejor que tenemos. La viña es lo mejor que tenemos. La viña es la obra del Señor. Es nuestra herencia. El enemigo quiere que soltemos esto, pues sabe que nuestra herencia es autoridad y riqueza espiritual de parte de Cristo para nosotros. Pero el enemigo quiere quitarnos la viña. Jezabel trae mentira, calumnia, blasfemia, y lo peor de todo, trae muerte espiritual. Esto es lo que sucede. Y quiero seguir con esta historia, hermano amado, de cómo opera, para que usted vea cómo opera en este tiempo el espíritu de Jezabel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado contra Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Jezabel es un espíritu de mentira. Jezabel usó la ley de Dios para hacer algo que desagradaba a Dios. Cómo el pueblo de Israel estaba en una apostasía tan terrible que le hace caso a Jezabel, que se deja influenciar por Jezabel, hermano. Esta mujer que alimentaba a 850 profetas de Baal, del diablo, profetas satánicos, profetas mentirosos, profetas que hicieron pecar al pueblo de Israel con sus altares. Pero el liderazgo, hermano amado, no se da cuenta de lo que el espíritu de Jezabel produce en la iglesia. Y lo que hace el espíritu de Jezabel es meterse en la autoridad del pueblo del Señor para quitarle esa autoridad. Y es por eso que en este tiempo tenemos iglesias totalmente desviadas de la palabra y de la voluntad del Señor. Iglesias que creen que están haciendo la voluntad del Señor, pero no están haciendo la voluntad de Dios. No están caminando por la palabra y no están caminando bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es un espíritu de Jezabel. Es un espíritu antiprofético. Es un espíritu que neutraliza, es un espíritu que quiere caducar, es un espíritu que quiere aplacar la voz profética. Bendito sea Dios. Qué tremenda es esta palabra, hermano. Y qué terrible es la obra del espíritu de Jezabel, hermano amado. Es muy terrible y es fácil caer. Es fácil que el liderazgo trance la palabra. ¿Cuántos líderes han caído transando la palabra? Más adelante vamos a tratar el tema. En el próximo tema que nos toque vamos a ver cómo el espíritu de Jezabel obra en el área de la fornicación. Vamos a hablar acerca de la fornicación y de cómo el espíritu de Jezabel
como lo dice Jesús resucitado en Apocalipsis 2:20, enseña y seduce a mis siervos a fornicar, hermano. ¿Cómo es posible que un espíritu maligno, que un demonio, que una potestad del diablo enseñe a los siervos de Dios, a la iglesia, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? El Señor dice en su palabra, tengo unas pocas cosas contra ti. Y la obra de este terrible espíritu la estamos viendo en la iglesia hoy por hoy. Un espíritu que se opone al mover del Espíritu Santo y al mover profético. Un espíritu que se opone a los dones del Espíritu Santo, que neutraliza los dones del Espíritu Santo. El diablo no quiere que la iglesia profetice. Pablo, cuando habla acerca de la profecía, dice, anhelad los mejores dones. Procurad tener los dones, pero sobre todo que profeticéis, porque el que profetiza trae edificación a la iglesia. Y obviamente el diablo no quiere que la iglesia sea edificada. Y por eso se han levantado tantos falsos profetas. Jezabel se dice ser profetisa, se hace pasar por profeta. Y vemos en este relato bíblico cómo usurpa la autoridad y toma el anillo del rey para decretar esta mentira en contra de Nabot y lo mandan a matar. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. El pueblo haciendo caso a lo que Jezabel estaba diciendo. El pueblo haciéndole caso a esta impía, a esta pagana. Qué terrible lo que estamos viendo en este tiempo. Podemos ver lo que está pasando en este tiempo. Cómo falsas doctrinas de demonios están llevando adeptos por todo el mundo. Cómo el espíritu de Jezabel se ha metido dentro de la iglesia. Cómo gente hermosa del pueblo de Dios se ha dejado llevar por falsas profecías. Qué terrible lo que dice aquí, hermano. Y los de la ciudad, los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Jezabel es un espíritu que trae muerte espiritual. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Así obra el enemigo en este tiempo, a través del espíritu de Jezabel. En vez de que los diseños del Señor se cumplan, a través de la iglesia, el diablo se ha metido en la iglesia para cumplir sus propios diseños. En la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos enseñó un principio espiritual tremendo. Él dijo que si haga tu voluntad, así como en el cielo, sea hecha en la tierra. Esta es una declaración tremenda de que los diseños celestiales eternos, de que los designios de Dios se establezcan en la iglesia, en su pueblo. Pero lo que hace el enemigo también tiene diseños. El enemigo es un imitador. Y él también tiene diseños. Y aquí Jezabel se había salido con la suya. Mataron a Nabot y le quitaron la viña. Pero en el momento en que se iba a salir con la suya, mire quién aparece. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová. Y con esto yo quiero terminar con una gran verdad espiritual.
Solo el mover profético de Dios, solo los profetas de Dios pueden acabar con el espíritu de Jezabel. Solo los Elías de Dios, solo los Eliseos de Dios, solo los hombres de Dios, los profetas de Dios pueden desactivar las operaciones del espíritu de Jezabel por la verdad que traen. Cuando Jezabel se había salido con la suya, en ese mismo momento en que Acab iba a tomar la viña, en ese momento dice la Biblia que vino palabra sobre el profeta Elías, Tisbita. El espíritu de Jezabel cree que se va a salir con la suya hasta que Dios llame a sus profetas. Lo único que puede dictar sentencia sobre el espíritu de Jezabel es el mover profético. Así lo dijo Elías. Le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová. Ese así ha dicho Jehová es mortal para el espíritu de Jezabel. Por eso Jezabel se dice ser profetisa, para aplacar y para terminar con los verdaderos profetas. Y se hace ser profetisa para contrarrestar la verdadera profecía con la falsa profecía. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Jezabel va a morir. Pero el único que pudo dictar sentencia, y sobre el único hombre que vino la palabra del Señor, que fue profeta del Señor, fue el único que pudo dictar una sentencia contra Jezabel, puesto que Jezabel estaba inmiscuida, metida en el liderazgo, en el reinado de Israel. Solo los profetas de Dios pueden terminar con el espíritu de Jezabel. Yo creo con todo mi corazón que Dios está levantando una generación profética, una generación de reino, con una mente de reino, que hará todo lo que los profetas han dictado en este tiempo. Y eso es lo que va a hacer Dios con una generación profética. Eso es lo que va a hacer el Señor con una generación que no va a transar la palabra. Eso es lo que va a hacer Dios con una generación que no va a fornicar, que no va a transar la palabra, que no va a transar las verdades eternas de Dios. Jezabel es un espíritu, es una potestad jerárquica, es un mover espiritual satánico, y solamente el mover profético puede terminar con el espíritu de Jezabel. Damos gracias al Señor por esta palabra y vamos a orar para que el Señor esté obrando en este tiempo y para que despierte a sus profetas. Si usted es profeta de Dios, si usted ha sentido hablar una palabra, y si a los líderes, dígale lo que tienen que hacer. Dígale, así ha dicho Jehová, y dicte sentencia. Porque el espíritu de Jezabel obra en el liderazgo de la iglesia, queriendo desviar el propósito original del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra de conocimiento y de advertencia que tú nos das. En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos en que estamos viendo falsos profetas, y que estamos viendo, Señor, este mover satánico, Señor amado, este espíritu jezabélico, operando, Señor, en tantas iglesias, Señor amado, haciendo caer a muchos en fornicación. Muchos están comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, muchos han transado tu palabra, Padre amado, y cuando se levantan profetas, ellos los quieren caducar, pero cuando hay una falsa profecía, Señor, la aceptan y la reciben en bendición. Padre, ten misericordia de tu pueblo. Dios amado, trae verdad. Dios amado, dicta sentencia contra el espíritu de Jezabel. Padre, queremos soltar esta palabra profética desde este lugar. Padre amado, que alimente los corazones. Padre Santo, trae un discernimiento. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, bendice, Dios mío, a cada uno de los hermanos que han escuchado este mensaje. Te damos gracias por todo.